Conexiones de cargas para control electrónico. Vamos a explicar cómo estructurar circuitos para poder tener el control a través de un chip o de un Arduino o de un Raspberry Pi o de cualquier, incluso podría ser a través de cualquier puerto que tenga salidas digitales con, vamos a decir, amperaje limitado. No importa cuál sea, siempre y cuando sea una compuerta lógica que permita recibir la señal de una computadora y mandar una señal de voltaje para activar un puerto o una compuerta lógica. Por ejemplo, si nosotros tenemos un chip cualquiera que sea y podemos mandar la señal con una computadora y tenemos un voltaje de operación del chip y la tierra, este chip que puede ser incluso el cerebro del Arduino o de un Raspberry Pi, ¿sí? Van a funcionar todos más o menos de la misma manera. De tal manera que cuando la computadora mande una señal, esa señal es interpretada por las compuertas internas del chip y entonces van a cerrar esta compuerta lógica para poder mandar la señal del voltaje de operación del chip hacia esta compuerta lógica. Esta compuerta lógica, primero vamos a analizar el caso para cargas pequeñas menores a 1 ampere. Esto nos va a llevar que si son menores a 1 ampere, por ejemplo un motorcito de corriente directa, ¿sí? Que normalmente son de 5 volts de 400 miliamperes. Bueno, aquí podemos tener cualquier tipo de actuador, ¿no? que tenga este tipo de consumo, vamos a decir. Esta sería la carga que estamos manejando. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues una fuente externa, como puede ser un cargador de celular o un detalle, que nos proporcione, que por una alimentación normal de 127 volts de corriente alterna, nos pueda generar una corriente de salida de 5 volts, aproximadamente de unos 500 miliamperes o superior, no importa, pero ya aquí la estaríamos manejando de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que vamos a manejar aquí? Bueno, lo que vamos a manejar es que la señal que viene del transistor, vamos, suponiendo que esta señal mande el on en la puerta 7, cuando yo mande el on, quiere decir que va a mandar este voltaje, que son los 5 volts 50 miliamperes aquí, y esto va a llegar a través de un diodo. Ojo, este es un diodo protector para evitar retorno de corriente de aquí para acá, y entonces precisamente esto evita que vaya a provocar un shock eléctrico aquí, que me vaya a provocar un problema con el chip, incluso que lo pueda quemar. Entonces mando esta señal, activo la base del transistor, el colector que tiene la señal de corriente eléctrica la recibe en este punto, que son 5 volts, pero ya a 500 miliamperes, porque aquí viene a 50, y entonces al activar esta base, se cierra este circuito y estos 5 volts de 500 miliamperes pasan del colector al emisor y activan la carga. En este caso encienden el motorcito. ¿Qué pasa si yo mando la señal para que se cierre, para que se ponga en off la compuerta 7? Ya no va a haber voltaje aquí, y al no haber voltaje se desactiva la base, ¿sí? Y se desexcita la base más bien, y entonces se cierra esta compuerta, ya no hay el paso de aquí para acá y se apaga el motor. Esto sería la forma en que opera este circuito para cargas pequeñas, muy pequeñas. Vamos ahora a otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un relevador? Vamos a suponer que tengo una carga de varios amperes que puede incluso ser alimentada por como un motor de corriente alterna de 127 volts. El amperaje que voy a estar manejando aquí es muy alto para manejarlo directamente desde acá. Para eso sí necesitaría meter un relevador que yo pueda accionar con una señal pequeña. Esto va a depender de este relevador. También si tenemos voltajes 50 volts, 48 volts, 12 volts, 36 volts, pues podemos utilizar relevadores de este tipo siempre y cuando este relevador se active con 50 miliamperes. Si este relevador se activa con 50 miliamperes, o sea los 5 volts con 50 miliamperes, pues no pasa nada. Entonces puedo utilizar directamente el Arduino, el chip, cualquier chip de control
cualquier compuerta lógica o el Raspberry Pi, cualquier sistema de control que reciba la señal de la computadora, que cierre la compuerta lógica para mandar el voltaje de operación aquí y que me permita mandar la señal a este relevador. Al llegar a este relevador, obviamente va a cerrar el circuito y va de la alimentación de 127 volts para llegar aquí y lo va a mandar, como se cierra el circuito de este relevador, entonces lo manda hacia la carga. Y entonces ya podemos, y es una carga de 127 volts, entonces ya podemos alimentar directamente nuestra carga desde este voltaje. Ya es un voltaje mucho mayor. Pero ojo, hay que tener cuidado porque estos relevadores son difíciles de conseguir y la verdad muy poquitos. Es mejor trabajar relevadores de mayor carga. La protección del diodo es importante y muchas veces se protege no solo con el diodo, sino también con una resistencia. Pero ojo, cuando metemos una resistencia adicional aquí, si de por sí el amperaje es muy bajo que manejo de la salida de aquí y le meto una resistencia, obviamente voy a reducir el amperaje para la salida y me va a provocar un problema en esta. O sea, va a ser difícil que active. Por eso es mejor meterlo directamente, pero sí con el diodo protector. Bueno, vamos ahora al siguiente esquema, que sería el de ya un trabajo un poco más industrial. Esto es, si tenemos carga de varios amperes, pero que con relevadores que activan con más de 50 miliamperes, o sea, como un relevador que a lo mejor, este relevador que requiere más de 50 miliamperes, 500 miliamperes, 1 ampere, normalmente es 1 ampere para activarlo. Entonces, cuando tenemos este tipo de relevadores, vamos a necesitar la fuente externa y vamos a necesitar el transistor para que automáticamente, a través de la señal de la computadora, mandemos el cierre de esta compuerta para que nos mande este voltaje de operación. Vaya a través del circuito con el protector del diodo, active la base, mande este voltaje de activación, que va a ser un voltaje de 5 volts, por ejemplo, 1 ampere, que va a llegar a lo que es el colector. Cuando se active la base, entonces se va a cerrar este circuito entre el colector y el emisor. Esto va a provocar precisamente que se pase la señal a lo que es el relevador, que se va a activar con este voltaje, ya con 5 volts, 1 ampere, ya se va a activar este relevador, o puede ser mayor voltaje, 12 volts, etcétera, pero ya aquí. Porque si no, a lo mejor, si nosotros intentamos activar esto, no se va a activar. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí fuera de 12 volts, pues tendría que meter esta fuente externa para que, si se activa con 12 volts, lo pueda activar. Cuando este relevador se activa, como está conectado a corriente alterna, entonces del 127, esto va a mandar la señal a la carga para que la carga se encienda. Si yo dejo de mandar la señal de activación aquí, deja de llegar esta corriente de excitación de la base. Obviamente ya no va a estar excitada la base, se abre el circuito, se desactiva el relevador y entonces se apaga la carga. Y así es como funcionarían las tres formas de circuito. Hasta aquí este video.